Dios le bendice. Gracias, hermano, en la alabanza. Gloria a Dios por este tiempo tan lindo, tan significativo. Y vamos a seguir esta mañana con este tema en el cual estamos ocupados desde hace 2 domingos atrás. Hoy quiero compartir con ustedes lo que le señalé allí en el título del mensaje, la principal piedra del ángulo. Y esta es la parte tercera, como les dije hace 2 domingos, que estamos allí anclados en ese lugar en donde la palabra de Dios tiene bendición para cada uno de nuestros corazones. Y en esta parte tercera le he colocado un título, un subtítulo: la casa espiritual, que está establecida sobre la principal piedra del ángulo. Esa casa espiritual eres tú y soy yo, la cual ha sido llamada a presentar a Dios sacrificios santos, agradables, aceptables delante del Padre. Esa casa espiritual se construye colocando ladrillos de fe. Eso significa que los ladrillos deben cumplir con la norma de calidad que garantiza su eficacia. Y la razón fundamental de esto es que un día esa casa espiritual va a ser probada en la calidad de sus ladrillos cuando esté allí ante el tribunal de Cristo, a fin de que sea manifiesto algo que solo la fe da testimonio. Y eso que la fe da testimonio son las motivaciones puras del corazón en sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, en la versión Reina Valera, dice: porque es necesario que todos nosotros, está hablando a los hijos, a la iglesia, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Propósito: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este vaso de barro, sea bueno o sea malo. Solo los ladrillos de fe cumplen con las normas necesarias para ser aprobados en Dios y de esta manera ser agradables ante Dios. Por eso, algunos versículos antes de ese versículo 10, que da testimonio del tribunal de Cristo, el apóstol Pablo también decía de esta manera. Segunda de Corintios, seguimos en el capítulo 5, pero los versículos anteriores, los 3 versículos anteriores, del versículo 7 al 9, lo leo en la misma versión Reina Valera 1960. Y dice así el apóstol Pablo, en palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista, no por lo que ven nuestros ojos naturales, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es el anhelo de la fe, que está fundada sobre la principal piedra del ángulo, pues conoce que esa piedra es la razón fundamental de la vida.
Por lo tanto, anhela la experiencia de aquel momento en el que esta esperanza de hoy será aquel día una gloriosa realidad. Y entonces, dice Pablo, versículo 9, por tanto, procuramos, no somos perfectos, avanzamos hacia la perfección, que un día será cuando veamos a Cristo cara a cara. Pero mientras tanto, procuramos también, o ausentes, es decir, todavía en este cuerpo, o presentes allí ante el Señor, procuramos serle agradables. Aleluya. ¿De qué manera podemos agradar a Dios? El miércoles compartíamos con algunos hermanos la última clase de todas esas lecciones que usted la tiene allí representada en ese biombo. Son las lecciones en las cuales nos ocupamos durante todo este año en la escuela bíblica, en las pisadas de Jesús, el Hijo de Dios. Si quieren conocer un poquito lo que se ve en la escuela bíblica, pasen allí, ocupen un ratito de tiempo, les va a ser de bendición. Lean todo lo que está allí colocado, los títulos de cada lección y los textos. ¿De qué manera podemos agradar a Dios? Hebreos 11:6 es muy claro. Es no solo claro, es sencillo, es directo y contundente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Es imposible. Hebreos 11:6 nos da la respuesta para agradar a Dios. Y el que crea que le hay, que Dios es y existe, todo el mundo cree que Dios es y existe. Sepa también que Él es galardonador porque Él ha hablado y su palabra es verdad. Por lo tanto, el llamado a Dios en esa fe que Él agrada es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Veamos entonces, y vamos a ir a la lectura bíblica, algunas cualidades de esos ladrillos de fe. Y respecto a esas mismas cualidades, si ustedes quieren ampliar la lectura en relación a ese tema, pueden mirar en sus casas, Primera de Corintios, ahora no vamos a leer eso, pero en sus casas, si quieren anotarlo, leer después, Primera de Corintios, capítulo 3, 11 al 15. Allí Pablo otra vez habla de esas cualidades en otros términos. Pero ahora vamos a leerlo conforme a lo que Pablo expresó en palabras de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 13, los versículos 7 al 14. Amén. Leamos juntos entonces la palabra del Señor. ¿Hay alguien que tiene fuerza y lo quiere leer esta mañana? Leamos Romanos capítulo 13. Yo le voy a leer en la versión que tengo en mi Biblia aquí, la Biblia de las Américas. Seguramente muchos de ustedes lo tienen en la versión Reina Valera. Después voy a volver a tocar algunos puntos allí. Y dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto. Al que tributo. Al que temor. Al que honor. No debáis a nadie nada. ¿Quieres vivir en fe? Escucha la palabra de Dios. No debáis a nadie nada, sino, y acá se cumple la palabra cuando ponemos en práctica el no deber a nadie, dice, sino el amaros
unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Wow. El que ama a su prójimo no hurta, no mata, no adultera, no da falso testimonio, no murmura, no codicia, honra a su padre y a su madre. Aleluya. Así vive un hombre de fe. Versículo 9, sigo leyendo en Romanos. Por esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. De la misma manera y medida en que te amas, cuidándonos, prestando atención a todo aquello que necesita nuestra alma y dándole supremo valor al desarrollo de nuestra vida, así debemos amar al prójimo. El amor, dice el apóstol Pablo en palabra de Dios, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Imagínense que Moisés empezó en el Antiguo Testamento trayendo por revelación de Dios el testimonio de todos los mandamientos que Israel tenía que cumplir. 613 mandamientos. ¿Quién puede recordar 613 mandamientos? Ellos, para ayudarse, utilizaban una filacteria y ahí tenían una cajita con el recordatorio de aquello que consideraban fundamental a través de los 10 mandamientos, lo escrito en la tabla de piedra de la ley. Pero es imposible recordar más de 600 mandamientos. ¿Quién lo puede hacer? Sin embargo, Jesús dice, todos esos mandamientos se resumen ahora a través del nuevo pacto en 2. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así se resumen más de 600 mandamientos en tan solo 2. Seguimos leyendo. Todavía no terminó el apóstol Pablo, tiene más que comunicarnos. Versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo. Dice Pablo, sepas que es necesario prestar atención a los tiempos que Dios claramente está manifestando. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar o del sueño. No sigan durmiendo, dice Pablo. No sigan durmiendo, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Wow. ¿Cuánto hace que creíste al Señor? Algunos hace poquito tiempo, meses quizás, días, años y años y años. Y Pablo dice, al corazón de fe, Dios quiere que sepas que conforme ha avanzado el tiempo y tu vida está llegando al final del recorrido que Dios en su diseño así lo ha planeado, es necesario prestar atención que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y Pablo se refería a la venida del Señor y a su encuentro con Él en gloria. Sigue diciendo Pablo, versículo 12, la noche está muy avanzada
Y el día está cerca. Aleluya. Es el día del Señor. Es un día que va a ser glorioso para su iglesia. Para los que han estado expectantes en esa fe, conforme al testimonio que Dios ha revelado en su bendita palabra, a través de la voz de los profetas y la doctrina de los apóstoles. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. No te distraigas, no pierdas tiempo. Hay algo que es importante, imprescindible. Pablo dice, vistámonos con las armas de la luz. Versículo 13, andemos decentemente, como de día. Y acá Pablo se pone duro. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, lo cual abunda en el mundo. Es moneda corriente. Donde tú te mueves, donde yo me muevo, noticias que miras, allí hay signos de esto que Pablo está allí denunciando. No en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Dios no nos ha llamado a contienda, Dios nos ha llamado a vivir en obediencia, decentemente y con orden. Y entonces Pablo termina esta parte diciendo, antes bien, vestido del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Wow. Es fuertísimo el apóstol Pablo. Pero estas palabras le hablaba a la iglesia. Porque la iglesia está colocada en medio de una generación que está totalmente corrompida. Y necesitan todo tiempo permanecer anclada en el Señor, la principal piedra del ángulo, porque es allí donde tu fe y mi fe se fortalece, se renueva y toma vigor para practicar aquello que dice el escritor de Hebreos. Hay quienes nos antecedieron y nos dieron ejemplo, y ellos nos motivan a seguir adelante, corriendo la carrera con paciencia, pero para eso es necesario despojarnos de los pesos y del pecado que nos rodea, como si fuera una zanja en donde el enemigo está provocando la oportunidad para caer y tropezar. Y todo esto es posible si el corazón de fe permanece mirando al Señor, autor y consumador de la fe. No hay otra manera. No hay otra manera. El que piensa estar firme, decía el apóstol Pablo, mire que no caiga. No es porque te creas fuerte, es porque el Señor en ti es fuerte. Y entonces puede decir, aún el débil, diga, fuerte soy, porque en Cristo eres llamado a ser un vencedor. Aleluya. Pero los ladrillos de fe se colocan sobre un cimiento escogido y aprobado. Los ladrillos se colocan en la parte material, los que están en la construcción lo saben, respetando las reglas del arte de la construcción. Y en forma ordenada. Se tira el hilo, primeramente se hace el replanteo, se tira el hilo, se coloca al nivel, se utiliza la plomada, y siguiendo las reglas del arte de la buena construcción, los ladrillos se pueden colocar de una manera buena, aprobada,
decente, ordenada. Se empieza siempre el trabajo en las esquinas, no en el medio. Y se coloca el ladrillo sobre algo que es firme. Si no, no sirve, no dura. Efesios capítulo 2. Vayamos un momentito allí, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 19 al 22. Allí el apóstol Pablo deja registrado en palabra de Dios cuáles son las reglas que esos ladrillos de fe aprobados respetan para que la casa espiritual tenga su crecimiento bueno y completo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, dice así el apóstol Pablo en palabra de Dios. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros. Claro, Pablo le escribía a los gentiles porque su ministerio estaba dirigido preponderantemente a los gentiles. Siendo él judío, Dios le había encomendado ese ministerio. Y le habla a aquellos que no habían sido participantes de las promesas de Dios que antiguamente habían sido dadas al pueblo escogido que era Israel. Y ahora Pablo le está hablando a los gentiles que eran llamados a ser parte de ese gran organismo vivo que es la iglesia del Señor. Y les dice a ellos, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois, dice, de la familia de Dios. Familia de Dios. ¿Qué palabra es esta? Familia de Dios. Esa familia, dice ahora Pablo, versículo 20, edificados sobre el fundamento. ¿De quién? De los apóstoles y profetas. Cuidado. Esta palabra puede llevar a confusión a muchos, porque hoy se ha tergiversado todo esto. Pero cuando Dios estaba allí revelando esta palabra, estaba señalando a la palabra profética más segura que ya ha sido revelada a través del testimonio de la voz profética y de la sana doctrina manifestada a través de la enseñanza de los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la que le da razón de ser a todo el edificio, a la casa espiritual. Si ella no está allí establecida por medio de la fe en el corazón de esa casa espiritual, es muy probable que luego los ladrillos vayan por cualquier lado. Y entonces dice, ¿en quién? En Cristo, la piedra angular, la principal, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo en orden, con decencia, bien ajustado, siguiendo el fundamento de los profetas y los apóstoles, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es decencia. En toda familia tiene que haber reglas, porque a través de las reglas hay orden, y Dios está colocando las reglas. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Allí hay decencia. Un templo santo en el Señor. ¿En quién? En Cristo. También vosotros sois juntamente edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Y se ha bastardeado mucho esta frase, utilizándolo de una manera muy liviana. Cuando descendió el Espíritu Santo, vino para morar en la iglesia. Pregunto, si la iglesia anda desordenada y de manera indecente, pregunto, siendo cada uno de nosotros morada, templo del Espíritu Santo, pregunto, ¿el Espíritu Santo puede permanecer en ese lugar? ¿O no tenemos testimonio del Antiguo Testamento? Cuando Ezequiel dice, he visto la gloria de Dios partir, salir, levantarse sobre el monte e irse. Pero al final del libro, señalando los tiempos que serían manifestados por la presencia misma del Mesías, Ezequiel ve volver la gloria de Dios. Dios se queda en un lugar cuando en ese lugar es respetado, es valorado, es tenido en alta estima. Y aunque erramos y nos equivocamos, el corazón está pronto para volverse a Dios y clamar al Señor misericordia y creer que su palabra es viva y eficaz y es poderosa para sanar, para liberar y para restaurar. Y todo eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Cuando cada uno de nosotros nos volvimos a la cruz, ¿qué encontramos? Encontramos que allí había estado colocado el cuerpo del Señor crucificado. Pero ahora resucitado, el lugar está vacío. La cruz ya da testimonio del poder de la resurrección. Y a causa de esa gran obra, por su sangre preciosa, fuimos redimidos, habiendo manifestado en nuestros corazones un genuino arrepentimiento y recibido el perdón de mis pecados, soy reconciliado con Dios. Aleluya. Y entonces, reconciliado con Dios, soy hecho miembro de la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene reglas, pues Dios quiere una familia ordenada y decente. Si eres miembro de la familia de Dios, entonces Dios quiere que sepamos que eres hijo, y que mi Padre, tu Padre, es Dios. Aleluya. Dios es muy claro. Él nos dice, si eres hijo, entonces eres una nueva criatura. Lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Soy una nueva criatura. Y como una nueva criatura hay en mí, hay en ti, una nueva naturaleza espiritual, la cual necesita desarrollarse y crecer. Por tanto, en ese plan, en ese propósito, Dios está ocupado y nos ha llamado a ser partes activas, no un ente pasivo,
Dios nos ha llamado a ser parte activa. La gracia de Dios está a tu favor, pero tú eres una parte activa, no un ente pasivo. Dios nos ha llamado a ser parte en el proceso de edificación como piedras vivas. El domingo anterior leíamos este texto, Primera de Pedro, vamos a volver a leerlo, capítulo 2, versículo 5. Dice así el apóstol Pedro en palabra de Dios: vosotros también, está hablando a la iglesia, como piedras vivas, que están sobre la principal piedra del ángulo, allí colocada. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aleluya. El proceso de edificación se debe realizar en nuestras vidas con ladrillos de fe, poniendo por obra la palabra de Dios. ¿A fin de qué? De que se cumpla el propósito, el plan de Dios, y es el de ser un templo santo para morada de Dios en el Espíritu Santo. En ese proceso del cual Dios está ocupado, y tú y yo somos una parte activa, hay un propósito eterno, que es la transformación y crecimiento de la vida espiritual. Esto lo hace el Espíritu Santo para que en nuestras vidas sea reflejada la imagen de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, el apóstol Pablo está allí escribiendo en palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la palabra, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace la obra? Acá el Espíritu Santo es denominado con este nombre, el Espíritu del Señor. Es un nombre del Espíritu Santo. Ese proceso de transformación y crecimiento lo realiza Dios a través del Espíritu Santo, que ha venido para hacer morada en ti y en mí. Por lo tanto, Dios está allí activo a través de la persona del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que sepas que ni tú ni yo somos un ente pasivo, sino que en nuestras vidas se cumple todo aquello que Dios ha planeado cuando el corazón responde en fe. ¿A qué cosa? A lo que Pablo señalaba allí a los Efesios, a las instrucciones de la voz de los profetas y a la doctrina de los apóstoles, las cuales ya han sido reveladas en las Sagradas Escrituras y tienen como principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Por eso decimos que la palabra de Dios tiene un mensaje que es cristocéntrico. Desde el principio hasta el final, Cristo es la esencia de la palabra. Es el motivo de la redención. Es la razón de tu justificación. Cristo es el todo en todo. Pregunto, porque hoy se utiliza mucho este argumento. Hoy va a venir el profeta fulano de tal. Pregunto, ¿tienes palabra profética para fundamento de tu vida? ¿Cuál era la función del profeta? ¿Hablarte de parte de Dios?
¿Quieres palabra profética para fundamento de tu vida? Búscala en la Biblia. Dios te la ha revelado. ¿Por qué buscas en otro lugar cuando lo tienes allí, cerca de tu corazón? Búscala en la Biblia. Dios nos habla a cada uno de una manera directa. Dios no anda con rodeos. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Allí está la presencia del Señor. Aleluya. ¿Quieres sana doctrina? Otro argumento que se utiliza mucho. Una vez una hermana me pregunta, me manda una página. Dice, pastor, ¿me puede decir si eso es sana doctrina? Entonces yo le pregunté, ¿y para vos qué es sana doctrina? ¿Se ha bastardeado tanto la Biblia? ¿No nos hemos dado cuenta que nos hemos desenganchado de la esencia que es Cristo? ¿Quieres sana doctrina para seguir creciendo? Allí, acá, en las Sagradas Escrituras, toda la suma de su palabra es verdad. ¿Quieres sana doctrina? Búscala acá, en las Sagradas Escrituras. Allí vas a encontrar que toda la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Es palabra pura. Es palabra infalible. No falla, inerrable, no tiene error. Es palabra viva y eficaz. Las Sagradas Escrituras, querido hermano, han sido, son y seguirán siendo la antorcha del Espíritu Santo para llevar a cumplimiento el proceso de transformación, de edificación, de crecimiento, de bendición y de eternidad en la vida de cada uno de los hijos. Por la persona del Espíritu Santo, no es por un hombre, por la persona del Espíritu Santo que manifiesta a través de la palabra, el testimonio del Dios vivo y verdadero. Allí eres guiado a toda la verdad. Enfócate en Dios. ¿Por qué corremos tanto atrás de los hombres? Demos al Señor el lugar que le corresponde, querido. El proceso se realiza únicamente sobre el único fundamento. No hay otro. La voz profética y la doctrina de los apóstoles. Y es a través del Espíritu Santo, mediante la antorcha de la palabra viva y eficaz, en donde Cristo es honrado y exaltado como la piedra angular. Aleluya. El anuncio del profeta Isaías, lo mencioné hace 2 domingos atrás. El anuncio del profeta Isaías, en palabra de Dios, permanece vigente. ¿Cuál es ese anuncio? Volvamos a leer estas palabras. La mencionamos hace 2 domingos atrás. Isaías capítulo 28, versículo 16 y 17. Dice el versículo 16, Isaías 28, lo leo en la versión Reina Valera. Por tanto, Jehová el Señor, dice así. El profeta escribía en palabra de Dios. El que habla es Dios. No el profeta, es Dios. Y dice el profeta, por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto la obra de Dios. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en esa piedra, en Jesucristo, no se apresure. Dios no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para volverse atrás. Él habló y Él hará. Amén. Créelo. El que creyera en Él no se apresure. Tranquilo. No porque corra más fuerte vas a llegar antes. No. Tranquilo. Es por fe. Es por fe. Y entonces Isaías dice en el versículo 17, el proceso. El proceso. Dios sigue hablando. Isaías 28:17, Dios dice, y ajustaré el juicio a cordel, una línea delgada para medir. Y a nivel, constructores, nivel, la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el lugar escondido, el escondrijo. Allí Dios menciona a Sión. Sión es un nombre dado a Jerusalén. Es el lugar señalado como morada de Dios, porque allí en Sión, en Jerusalén, en los alrededores, hay un monte conocido como Sión. Allí en Sión fue establecido la morada de Dios al ser construido el templo en el monte Moriah. Es allí, en Jerusalén, el Mesías, mediante la cruz, llevó a cumplimiento la promesa de redención que el mismo profeta Isaías había declarado en el capítulo 53. Por tanto, fue en Jerusalén donde aquello que Dios anunció a través de la voz profética, tuvo su cumplimiento pleno y completo mediante la piedra principal del ángulo, Jesucristo, quien a través de esa obra preciosa fue constituido legalmente como la piedra angular, probada y preciosa. Esa es Jesucristo. Aleluya. Este Jesús es la esencia misma del Evangelio. No hay otra. Pablo predicaba en su Evangelio de Jesús, dando énfasis al testimonio de su muerte y su resurrección. Isaías declara en el capítulo 28, versículo 16, el que creyere, no se apresure, confíe en Él y espere, porque su palabra es viva y eficaz. Como familia, bien mi esposa lo expresaba, estamos sintiendo que el barco se mueve constantemente. Pareciera que estamos allí en medio de la tempestad. Pero aquel que es la piedra angular no ha cambiado. Él permanece fiel. Y lo único que podemos hacer es mirar al Señor y confiar a Él y declarar palabra de Dios, confesar su nombre, arraigarnos a Él y seguir creciendo en su gracia, en su amor, en su misericordia. Dios ya ha constituido el fundamento. No lo busques en otro lugar. Confía en Él y no te apresures. Y en el versículo siguiente, Isaías en el capítulo 28 y versículo 17, manifiesta en palabras de Dios lo que Dios está haciendo en el proceso. Es Dios mismo obrando para producir el crecimiento. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. No lo busques en nombre. Te doy 4 reglas, 5 reglas, 6 reglas. No, querido. El crecimiento lo da Dios.
en una vida anclada en Él, profundamente unida, arraigada, como esa raíz que está envolviendo la piedra, porque allí se siente segura y sabe que aunque venga la tempestad, va a permanecer. Aleluya. Es Dios mismo obrando para producir el crecimiento. Por eso Dios dice en el versículo 17, la primera parte: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. ¿Qué está diciendo Dios? Dios pone las medidas y las líneas del edificio. El cordel es una cuerda de medir, habla de medidas y límites. Y es necesario observarlos, porque el que lo traspase, el que traspase esos límites, se convierte en un transgresor y se encuentra en problemas. Pero Dios también dice, pondré el nivel. ¿Para qué es el nivel, constructores? Para buscar la horizontalidad, hacer algo ordenado. Y pondré la plomada. ¿Para qué la plomada? Para asegurar la verticalidad, que algo crezca sin derrumbarse. Dios hace esto en cada ladrillo, a fin de llevarlo al cumplimiento de su propósito, comprobando que todo sea hecho de una manera buena y haya rectitud en las motivaciones del corazón. Se puede decir en este sentido que Dios pesa los corazones. Aleluya. Yo no puedo ver lo que hay en tu corazón. Solamente alcanzo a distinguir rostros, pero Dios ve exactamente lo que hay en tu corazón. Eso no lo puedo esconder. Dios pesa los corazones. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, el escritor decía así, lo leo en la versión Reina Valera: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo pesa. Dios pesa los corazones. Y yo imagino una balanza como la que se utilizaba antes, con dos platillos, ¿sí? Y acá en el medio hay una agujita. En una balanza se coloca la medida exacta, el patrón. En la otra, lo que se quiere pesar. Y cuando esto que estás pesando responde al patrón, el fiel, la agujita, está marcando en el centro. Hay rectitud. Hay rectitud. Dios pesa los corazones. Y si quieren entender qué significa pesar el corazón, lean en sus casas la historia del último rey de Babilonia, Belsasar, que habiéndose atrevido a utilizar aquello que era símbolo de la gracia, de la santidad de Dios manifestada en el templo a favor de su pueblo Israel, lo utilizó de una manera baja para un propósito inmundo, haciendo parte de una fiesta pagana. Y esa misma noche, cuando él iba a caer, su reino, Babilonia, iba a caer, Dios iba a cumplir la palabra profética, apareció allí en la pared y el rey lo observó, una mano que escribía: Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué significa eso? Le empezaron a temblar las rodillas. ¿Cómo puede ser una mano escribiendo algo en la pared? Y cuando lo traen al profeta, él dice: ¿sabe qué pasó? Dios te dice: Él ha pesado tu corazón y has sido hallado falto. Por tanto, Dios pone fin a tu reino. Y esa misma noche los medos persas entraron y conquistaron la ciudad, y el reino babilonio
cayó y surgió un nuevo imperio conforme a lo que Dios había revelado por la voz de los profetas. Y cuando la obra de Dios se manifiesta, estemos preparados, porque la única manera de permanecer es anclado en Cristo. Dios dice, lo dice al final de allí del capítulo 28 y versículo 17, barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. En la presencia de Dios, querido hermano, se descubre todo fundamento erróneo que está oculto en lo oculto del corazón del hombre, en escondrijos. Este proceso lo realiza Dios fielmente. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Él no es un aguafiesta que se presenta en medio de los momentos en los cuales creemos estar en la cúspide y derribando todo aquello que con nuestra mano hemos construido simplemente porque le agrada. Es porque a Él sobremanera le place ver en sus hijos el cumplimiento de su propósito eterno. Ese proceso lo va a realizar el Espíritu Santo con poder y autoridad mediante la antorcha de la palabra, la cual obra en corazones mansos y humildes que la reciben. Wow, aleluya. Quiero cerrar aquí el mensaje. Y si Dios permite, lo voy a continuar lo mismo que para cerrar, le pido por favor que leamos juntos el Salmo 139. Sé que hay algo que el Espíritu Santo está moviendo en el interior de cada uno de nosotros. Y no quiero ser un estorbo para esa obra que el Espíritu Santo está manifestando. Quiero dar lugar a lo que Dios quiera traer en afirmación, en consolación, en exhortación si es necesario. A fin de que su plan y su diseño sea cumplido enteramente. Dios está más interesado de lo que nosotros imaginamos o pensamos en nuestro bienestar. Pero no es de cualquier manera, no es de cualquier forma. Es en orden y decentemente. Yo no te conozco a vos, querido hermano. Yo estoy hablando de mi propia experiencia. Y sé que lo que Dios hace en mi vida lo replica en la vida de otros. Lo necesitamos. Es en vano que querramos escapar de Dios. La presencia del Señor constantemente nos rodea a fin de llevarnos a entender que su diseño es bueno, es completo, es perfecto y en Él podemos tener completa seguridad y confianza. Por lo tanto, el que creyere en Él no se apresure, pero sepamos que Dios ha colocado el Cordero. Aleluya. Dios está pesando los corazones. Dios lo ha estado pesando en mi vida este tiempo. Y he tenido que correr al Señor y decirle, perdóname, oh Dios. Dios pesa los corazones. No sigamos escapando de Él. El día está avanzado. La noche se torna más oscura y empieza a acercarse el momento en el cual
empezará a resplandecer la luz de una nueva mañana. Aleluya. Aleluya. Salmo 139. Quiero que leamos juntos. Pero acá sí le voy a pedir a algún hermano que lo lea, por favor. Alguien que pueda pararse con voz fuerte, léalo. Y después que lees, hermano, quiero que leamos todo junto de nuevo. Y quiero pedir también a los hermanos que están en la alabanza, no me dejen solo aquí, por favor. Vengan aquí adelante porque yo necesito que ustedes a través del Espíritu dejen fluir lo que Dios está queriendo ministrar y que se mueva la presencia del Señor, que su gloria nos ministre de una manera personal e íntima. Cuando abrimos el corazón, nada puede impedir la obra que Dios ya ha planeado en ese diseño perfecto en el cual hay bendición y vida en abundancia. El día miércoles tuvimos una reunión de oración muy bendecida. Éramos poquito. Tan solo llegábamos a 6. Pero en el tiempo de la oración, Dios empezó a ministrarnos. Y un hermano oró y oró y oró por la vida de Néstor. Y luego al final, para cerrar, un hermano, yo le dije, cuando terminó la reunión, hermana, Dios te ha ungido. Nos ministró el Señor a través de esa oración. No la voy a nombrar, pero está aquí. Dios fluyó en el Espíritu. Él estuvo allí ministrándonos. Les puedo asegurar que el tiempo que pasamos en la presencia del Señor no es en vano. No es un tiempo echado en un saco roto. Es una inversión que tiene propósito de eternidad. A ver, hermano, ¿quién es el valiente? Si no, lo voy a nombrar a alguno. Si no se levanta nadie, lo nombra. Bien, hermano, por favor. Agustín. Sí, hermano. Bien fuerte, hermano, por favor. Amén. Agustín, lee también vos, por favor. Gracias, hermana. ¿Tenés la versión Reina Valera? Por favor. Perdón, ¿cuál está leyendo Agustín? No, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce tu corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Y ve si hay en lugar de una persona guíame en el camino. Amén, gracias Agustín. No es que Dios no lo conoce, es el corazón de fe que se abre y dice, Señor, por favor, necesito de la obra de tu Espíritu Santo en mi vida para saber cuál es el peso que hay en mi corazón, cómo tú lo estás evaluando, Señor. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve. Acá está el verdadero sentido del corazón abierto y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno.
Aleluya. Aleluya. ¿Están de acuerdo con eso? Lo necesitamos. Lo necesitamos. Aleluya.